algo más, pues, social, que tiene que ver con el regreso a clases. ¿Imprudencia o necesidad, Nora? Pues ambas, yo creo, ahí es un tema complicado que lo habíamos hablado ya un par de veces en el programa. Y bueno, yo lo que he visto, no sé exactamente en algunos estados creo que ha sido más complicado y que ha saltado como otra vez este terror prácticamente que empezaron los niños presencial y los tuvieron que regresar porque algunas maestras dieron positivo. Y bueno, creo que es un reto enorme de salud pública, muy difícil de gestionar, me parece, pero lo habíamos comentado creo que estábamos de acuerdo en hacerlo un poco paulatinamente, con todos los cuidados, que también hubiese esta libertad de los padres que pudieran elegir si querían o no, de alguna manera, pues mandar a sus hijos por el riesgo que significa. Pero sobre todo lo que me llama la atención es que pues hubo pues algunas observaciones, sobre todo de parte de la Organización Mundial de la Salud, en algo que, haciendo hincapié en algo que ya sabemos, que es muy difícil un regreso a clases en un país tan heterogéneo en el tema de instalaciones y de acceso a la escuela pública, sobre todo en México, que no todas las escuelas cuentan con todos los medios. Muchas están básicamente desvalijadas, unas están por caerse, porque bueno, son muchos meses, más de un año, casi año y medio, por ahí, ¿no? 17, 18 meses que han estado sentados de las clases. Entonces es un reto enorme porque pues no es algo que sea homogéneo, o sea, ni siquiera el hecho de pues también la cuestión del transporte, la cuestión de los materiales, la cuestión de los uniformes, la cuestión económica, que para muchos padres también es un golpe por la cuestión, por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro, creo que gestionar este regreso a clases sin un peligro de contagio, pues era muy, muy difícil. Entonces, no sé ahora qué va a hacer cada administración local que lo tenga que manejar, o a nivel federal, a nivel estatal, pero me parece que es un reto pues muy, muy difícil, porque al final no podemos volver otra vez a implementar que la norma sea que los niños se queden en casa, pero también está el riesgo del contagio. Entonces, ¿cómo controlamos eso, no? Si tenemos todos los medios, si están equipadas las escuelas, lo podemos hacer con todos los cuidados, pero ¿cómo garantizamos que eso se va a llevar a cabo, sobre todo en las escuelas públicas? Porque, bueno, las privadas ya sabemos que se gestiona de forma diferente, pero sí hay que tener como muchísimo cuidado, y además creo que invertir en cierta infraestructura al comenzar, sobre todo aquellas que no están equipadas del todo, ¿no? Porque desde termómetros, gel, el tema de que algunas no tenían agua antes, algunas pues no tienen acceso todavía. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo se van a manejar? O sea, son retos que, si lo vemos por cualquier punto, es muy, muy difícil de gestionar. O sea, a mí me parece bien el regreso en general, pero creo que hay pues muchos riesgos aún de contagio, y sobre todo que pues susto, ¿no? O sea, porque de hecho te preparas para que los niños vuelvan, pero si hay un contagio, pues otra vez vuelve un poco la psicosis colectiva, ¿no? Y hablando precisamente de psicosis colectiva, el día de hoy en una escuela preescolar y en una secundaria se dieron casos pues de angustia. Por ahí una maestra que estaba contagiada, dio positivo, y luego un estudiante de la secundaria, y los padres vueltos locos fueron y sacaron a los niños, a las niñas o los de la secundaria, etcétera, ¿no? Tenemos comentarios del público antes de pasar con Cinti, y dice Sabina Conde: yo era de las que estaba a favor del regreso a clases por el tema de la salud mental de los niños, pero se ha quedado de manifiesto que la infraestructura y las idiosincrasias juegan en contra. Cinti. Sí, Julio, a ver, yo creo que tendríamos que remontarnos a la razón por la cual enviamos a más de 30 millones de estudiantes a casa, ¿no? 30 millones, pues como en ciertos niveles educativos, más estudiantes universitarios. La razón en su momento tenía que ver con que estábamos conociendo un virus nuevo de
que tenía una velocidad de propagación alta, que amenazaba con rebasar las capacidades de nuestro sistema hospitalario. Luego, entonces, una de las principales medidas para desmovilizar a prácticamente 50 millones de personas asociadas con la educación del espacio público en nuestro país, se decidió mandar a los estudiantes a casa. Ese fue el razonamiento inicial y me parece que fue una de las medidas más importantes que logró desmovilizar a muchísimos millones de personas, no solamente administrativos y docentes, sino personas, padres de familia y madres de familia que tenían que hacer traslados para las escuelas. Y fue una medida de mitigación que fungió con el objetivo que se planteó al inicio, que era alargar el proceso de contagio para que no tuviéramos picos tan altos que nuestro sistema de salud no pudiera atender. Eso creo que se logró. Ahora la situación me parece que es distinta, porque estamos en un momento en el que ya hay aperturas de comercios, de centros recreativos, de otro tipo de cosas que también habían cerrado en aquella primera fase de la pandemia y que ahora se encuentran abiertas. Y además de eso, lo que sucede actualmente es que estamos en otro momento. Estamos en un momento en el que ya distribuimos 100 millones de dosis. Eso no quiere decir que nos alcance para estar todos seguros, pero es un momento distinto. Y también estábamos en un momento en el que éramos de los únicos 19 países del mundo en los que los estudiantes no habían regresado a clases. Entonces, 19 países de más o menos 193, ¿no? Entonces, y fuimos uno de los países que dejaron más tiempo a sus estudiantes en casa sin ningún tipo de regreso, en un país con particularidades que implican que hay un acceso muy desigual a la posibilidad de comunicarse vía Internet, por ejemplo, ¿no? Nuestro país distribuyó en un inicio 33 millones de copias, tal cual, de juegos de copias, para que los estudiantes pudieran estudiar a partir de esas guías en lugares alejados de posibilidad de conectarse al Internet. Se empezó también con el programa, estos programas por televisión de Aprende en Casa 1 y 2, que han sido destacados a nivel internacional. Entonces, creo que se ha hecho lo que se ha podido con las particularidades que tiene nuestro país. En el momento, al inicio de la pandemia, fue una de las medidas más importantes para desmovilizarnos. En este momento, creo que no podemos esperar que no haya contagios en las escuelas, porque simplemente ese no es el caso. Lo que se está esperando ahora con el objetivo del regreso a la educación es, estamos corriendo un riesgo de contagio que se corre en todos los demás lugares que ya están abiertos, pero tenemos 5 millones de estudiantes que ya no se inscribieron en este ciclo escolar y tenemos a otros muchos millones de estudiantes que aunque medio hayan cursado algo de clases, pues se calcula que tienen un rezago educativo equivalente a 2 años en un país como el nuestro, donde la educación más o menos sirve para ir saliendo a flote y tener ciertas oportunidades en la vida, más o menos, ¿no? Entonces, creo que las condiciones no son las mismas. Entiendo que es una decisión muy difícil para los gobiernos, para las familias y para nosotros como profesores. Es una decisión muy difícil para todos, o sea, todos vamos a ir a enfrentar un riesgo de contagio, pero estamos enfrentando un riesgo de contagio que también enfrentamos cuando vamos a comer a algún restaurante, pero ahí por un motivo un poco más egoísta, que es nuestro mero hedonismo de comer algo y algo de reactivar la economía, y acá pues lo estamos haciendo por recuperar algo de este proceso educativo que se ha perdido, ¿no? Entonces, ni en México ni en ningún lugar del mundo se puede asegurar que no habrá contagios en las escuelas. Creo que se está haciendo tal cual lo que se puede hacer. Controles aleatorios, tratar de mantener el aire ventilado, los que tienen más tecnología usarla, los que no, reducir los grupos, acortar las horas de sesiones, etcétera. Pero estábamos en un momento en el que, insisto, las condiciones no eran iguales que al inicio de la pandemia y creo que si hay un momento para tratar de regresar a algo es este y ya tendremos que ir viendo cómo nos sigue yendo en adelante en todos los ámbitos, no solamente en el tema de las escuelas,
y ver qué es lo que sigue sucediendo, pues con un virus que seguirá mutando, mientras más personas contagie, más cambiará, y bueno, va a ser algo con lo que vamos a tener que aprender a ir viviendo poco a poco, ¿no? Modificando muchas cosas de nuestra vida, etcétera, pero pues es difícil esperar que un país como México pues mantenga siempre a sus estudiantes en casa, porque también tenemos muchos estudiantes que en casa pues no enfrentan situaciones que son favorables, y eso también se nos olvida, ¿no? O sea, las escuelas pues también tienden a ser pues lugares más seguros sobre todo para las infancias, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay que mantener todo eso en la mente y estar conscientes que el contagio cero no es simplemente algo que deberíamos esperar. ¿Cómo ves, Julio? ¿Qué opinas? Gracias, Cinti. Sí, yo creo que el asunto de la movilidad es el meollo del asunto, que tú lo comentabas ahorita. No es tanto el contagio en las niñas y niños, que no son ni el 1%, aunque sí se ha registrado un pico de alza en las últimas 2 semanas epidemiológicas. Pero es el asunto de la movilidad, todo lo que tú mueves cuando hay en la escuela. Y si consideramos que pues ya todo el mundo se está moviendo, la verdad es que ya desde hace un año ya la gente no respeta nada, como un meme que vi en el Informador que decía, se deben abrir, caray, pues ¿cuándo cerraron? Sí, bastaba irse a dar una vuelta a las avenidas donde hay bastantes y siguieron trabajando. Una simulación, la verdad que eso jamás se respetó. Los ayuntamientos nos enseñaron a